Bueno, seguimos con la última mesa. Para nosotras era muy importante también dar espacio para que puedan hablar a las compañeras de las organizaciones y especialmente a las organizaciones de mujeres migrantes, y para eso tenemos a Paula Santos, que es amiga y bueno, experta en cuidados. Ella es la coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes y Diversas, que es una asociación de mujeres que lleva trabajando desde 2017, que muchas de ellas han sido mujeres que han trabajado como internas en los cuidados y en la limpieza, y que además bueno, pues tienen una casa que es Casa Berta, que supongo que nos contarán un poquito más. También nos acompaña en la mesa Lorena Álvarez, que es oriunda de la Patagonia, que es periodista, comunicadora social e instructora de yoga, y que se desempeña como coordinadora de comunicaciones y cultura comunitaria en Mujeres Palante, y que ha realizado maestrías en comunicación y educación en Chile y en España, y colabora en proyectos de cooperación internacional centrados en prácticas ecofeministas, decoloniales e interdisciplinares. Y también tenemos a Paula, que, bueno, un poco por las dificultades burocráticas, nos va a estar acompañando también desde aquí abajo, pero poniendo también como su conocimiento y su experiencia. Es una mujer colombiana y feminista que actualmente es coordinadora de primera acogida en la Asociación Mujeres Palante, y que acompaña procesos de autonomía y cuidado con mujeres y comunidades diversas, tejiendo saberes ancestrales y prácticas de autocuidado colectivas, que además cree en la escucha y en la acción comunitaria como formas de sanar y resistir. Entonces, bueno, os dejo la palabra. Cada una tenéis como aproximadamente unos 15 minutos. Yo me voy a bajar para estar con Paula, ¿vale? Y os dejo a vosotras el escenario. ¿Va bien? ¿Qué parte inicio yo? Sí. Vale. ¿Empiezas tú, Loren? Como gusten. Vale, ¿Sí? os aviso, ¿vale? Cuando llevéis... Vale. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por convocarnos. Yo estoy aquí en representación de un colectivo de la Asociación Mujeres Palante. Es un colectivo que lleva trabajando en Barcelona y en el Hospitalet de Llobregat más de 20 años. Está conformado en su gran mayoría por mujeres migradas de Sudamérica, de Latinoamérica en general, y también en los últimos años hemos tenido compañeras que son de Marruecos, que han sido parte también de nuestro colectivo. Es un colectivo de mujeres que nace con el objetivo de acompañar a otras mujeres que migran en los procesos de primera acogida en España. Y desde ese lugar, una de las acciones principales que hacemos es orientar, acompañar y construir redes de apoyo entre mujeres. Como les decía al inicio, una cualidad del espacio es que quienes acompañamos somos otras mujeres que hemos migrado. Por lo tanto, una de las lógicas de trabajo es la valoración de la trayectoria vital que cada una trae consigo, sin desconocer la experiencia no solo académica, formal y no formal, sino que también toda la experiencia acuerpada en los territorios, en las luchas territoriales que cada una ha desarrollado, y también en el proceso migratorio, donde nacen nuevas luchas, nuevas resistencias y también nuevos espacios de encuentro y de colaboración. Durante los 20 años que Mujeres Palante lleva trabajando, ha también ido cambiando, adaptándose, rompiendo un poco los márgenes de las acciones o lo que implica el acompañamiento y por sobre todo los cuidados entre mujeres. Una de las primeras líneas fue siempre el acompañamiento para la regularización, que es uno de los procesos más complejos para una mujer que ha migrado, que tiene que ver con asesoría jurídica, que tiene que ver con
orientación en el plano psicológico, en muchos casos que tiene que ver con acompañamiento en torno a temáticas de violencia machista. Sabemos que hay un porcentaje importante de mujeres que migran, que cargan consigo la violencia machista y que en muchos casos incluso es el detonante del motivo de su migración. Entonces ha sido un trabajo que se articula desde distintas miradas para poder acompañar de forma más integral a las compañeras. Y uno de los atributos que ha tenido esta metodología de trabajo, que ha sido absolutamente participativa y colaborativa, tiene que ver con valorar desde una manera horizontal la relación y dejar de lado esta mirada asistencialista de la persona que migra y poner con mucha fuerza en valor la agencia que cada una tiene a la hora de llegar aquí. Bueno, con todo esto ha ocurrido algo muy interesante, que luego de que las mujeres atraviesan estos procesos complejos donde están más vulneradas, viene una etapa en la cual mejoran su situación y han decidido muchas de ellas seguir colaborando en el espacio como facilitadoras, como coordinadoras de espacios, como voluntarias. Y eso nos ha permitido generar una gran comunidad de mujeres migradas con distintas expertices. Hablamos mucho de mujeres migradas porque buscamos situar la presencia vital de cada una. Hay mujeres que han migrado hace 50 años en el colectivo y que no se sienten identificadas como mujeres migrantes, porque sabemos que la idea de ser mujer migrante te deja en una situación de paso, de impermanencia, de tránsito, y hay muchas que se sienten profundamente enraizadas a este territorio, que han construido familia aquí, que han construido hogar, que han construido cooperativas, asociaciones, que han hecho vida de barrio, que participan en las actividades de su barrio, que tienen niños en las escuelas, que han estudiado en la universidad, que han hecho posgrados y que en realidad sus vidas ya se han construido en Cataluña o en otros puntos de España. Entonces, por eso también ocupo esta figura. Y en este proceso, como les decía, se ha construido una comunidad que ha crecido de forma rizomática porque es realmente amplia y diversa, y eso nos ha dado la oportunidad también de ir ampliando los espacios de encuentro en torno a los cuidados. Ya no es solamente la asesoría jurídica o la asesoría sociolaboral como los ejes principales de trabajo, sino que hoy día, por ejemplo, contamos con espacios de formación en mediación intercultural que nos permiten generar nuevos vínculos con mujeres de la comunidad local, espacios como el proyecto Ciudadanas Activas, Mujeres Migradas, que permite conocer la historia de Cataluña, que permite conocer la lucha de las feministas de este lugar y conocer espacios de articulación donde podrían tener roles activos ellas como participantes, pero además crear nuevos espacios de participación que permitan conectarnos entre todas las que habitamos este territorio. Hay otros espacios, voy a mencionar algunos porque hay muchísimos, pero hay otros como las lecturas feministas, que son un espacio de encuentro en torno a la lectura, como ese fuego que arropa en torno a los libros. Por ejemplo, este mes estamos leyendo a Irene Solá, la conocerán porque es de aquí. Se permite que los libros sean leídos en castellano o en catalán, cada quien escogerá en qué proceso va de su aprendizaje, y los espacios de diálogo también permiten lo mismo, que cada uno pueda expresarse de acuerdo a la situación en la que se encuentra. Se generan espacios de diálogo muy seguros, que es una de las claves del trabajo colectivo que realizamos, espacios de encuentro, pero también de mostrar la esencia real de cada persona para poder saber también en qué procesos están, porque sabemos que un año de migración, 3 años de migración o 10 años de migración no son lo mismo para todas las personas. Venimos desde lugares diferentes, en situaciones distintas, con bagajes diferentes, entonces algo tan
tan duro como el número no define la situación en la que ha llegado cada una. Y bueno, otros espacios también en colaboración con cooperación internacional, con México, espacios también articulados a través de Oxfam, como Todas Somos Puntos Lila, que son espacios para aprender a reconocer la violencia machista, donde también tenemos vínculos con organizaciones locales. Y bueno, un espacio muy importante que tiene que ver con los cuidados, que es el último día del mes. Es un espacio muy libre, muy abierto, que consiste simplemente en salir a caminar por espacios de este territorio que nos conectan con esta expresión de la naturaleza, conocer, observar las plantas locales, relacionarse con los seres vivos no humanos, con los vientos que habitan en estos territorios, con las aves de esta zona. Y son espacios de diálogo libres, abiertos, para compartir. Todo esto que he contado así como de forma bien caótica, pero que también funciona así porque nosotras tenemos tres espacios que habitamos en distintas condiciones. Uno que es el Ateneo La Armonía, que se ubica en San Andreu, donde hay un espacio compartido, una sala pequeñita que utilizamos 2 veces a la semana para asuntos administrativos, porque no contamos con un financiamiento directo. Nosotras generamos proyectos para levantar financiamiento y sostener este espacio. Ese es el lugar donde opera ese equipo. Luego otro espacio que es una sala compartida también, una oficina compartida con el Sindicato de Yogateras, que está ubicado en San Antonio, donde realizamos algunos espacios que tienen que ver más con cooperativismo y también con talleres de formación. Y el espacio principal que está ubicado en Colblanc, en el Hospitalet de Llobregat, que es la casita, así se le conoce, y es el lugar de primera acogida donde llegan las compañeras y donde en la segunda parte, creo, no sé si alcanzamos ahora, Paola, mi compañera, que ha venido conmigo, que es la coordinadora de primera acogida, podrá contarle más al detalle lo que se hace. Es un espacio muy pequeñito, una sala multiuso. Buenos días. Bueno, sí, siguiendo el hilo de lo que mi compañera Lorena les está contando, precisamente este espacio se llama La Casita porque no sé si saben que para nosotras, principalmente las mujeres latinas, los diminutivos son fundamentales en el lenguaje y son muestras de afecto, de calidez, de cariño. Y por esto se llama así este espacio, porque es un espacio simbólica y físicamente un espacio físico de acompañamiento, es un espacio seguro y de confianza para las mujeres. Se supone que en la legislación está que el espacio de primera acogida es un lugar para acompañar a la adaptación al territorio, pero más que la adaptación nosotras lo vemos como un espacio de sostén, de acompañamiento, de orientación, porque cuando se migra hay que aprender a hacer todo de nuevo, ¿sí? Es como aprender incluso a cómo se compra un pan en una tienda, a cosas mucho más complejas, cómo funciona el sistema, cómo funciona esto la burocracia, cómo se hacen trámites administrativos. Entonces este es un espacio importante sobre todo de escucha, porque llegan mujeres con tantas necesidades que a veces incluso no podemos resolverlas, pero como es un espacio de escucha, de sostén, de te comprendo, por mi cuerpo también atraviesa la experiencia que tú estás viviendo, entonces puedo comprenderte y te acompaño en este proceso. Entonces se ha convertido en un espacio importante de seguro, de acompañamiento y de cuidado entre nosotras. Por ejemplo, dictamos cursos de catalán, de inglés, de informática, y en estos cursos pueden llegar las mujeres con sus hijos, hijas, ¿sí? Y se abre el espacio para acompañarles, porque claro, una de las barreras más grandes es que no hay accesos a espacios donde puedan ser cuidados sus hijos, hijas, y aquí lo encuentran, entonces pueden asistir a esto. La cuestión es que una de las necesidades más grandes con las que llegan las mujeres a este espacio es a solicitar empleo. Necesitamos un empleo, estamos en una situación administrativa irregular, no hay forma de acceder a empleo, y al empleo a que pueden acceder es el de los cuidados, independiente de su trayectoria vital, su trayectoria profesional, académica. Se sabe que el espacio laboral que pueden acceder es a los cuidados. Y la problemática está, digamos, en que son espacios hostiles y violentos de trabajo.
espacios donde muchas veces no hay unos sueldos equiparables a la cantidad de trabajo, no hay horas de descanso, de cuidado, de desconexión. Son espacios donde se encuentra acoso y abuso laboral y sexual. Son espacios bastante violentos para todas las mujeres. Entonces, generalmente las peticiones y solicitudes es como, necesito un trabajo, pero bueno, sosteniendo este trabajo me estoy enfrentando a estas situaciones de vida. Entonces, necesito un acompañamiento ahora psicológico y jurídico en temas laborales y en temas de he sido víctima de violencias. Como les digo, independiente de la trayectoria de vida de las personas, esto es lo que nos encontramos, en que todas de alguna manera hemos pasado por el sector de los cuidados, independiente de qué hacemos en nuestros territorios. Y el problema no está trabajar en el sector de los cuidados, sino cómo es tan violento este espacio de trabajo para nosotras. Y cómo en el día a día nos encontramos con muchos casos de muchas violencias, de mucho malestar, de mujeres que nos dicen, llevo 2 meses y no me han pagado, pero no me puedo ir porque si no, no me pagan, ¿qué hago? Y también nos encontramos con mujeres que en su mayoría dejan a sus hijos, hijas en sus territorios para establecerse acá y después poderlos traer. Entonces también genera una serie de malestares, de experiencias emocionales complejas. Así que la casita se ha convertido en un espacio de apoyo y sostén para todas desde ese lugar. Construimos redes con cada una de las actividades, talleres de las que les hablaba mi compañera Lorena, en donde se hacen estos cursos que ayudan después para la regularización administrativa, pero también talleres propuestos por voluntarias como talleres de danza, de arteterapia, de bordado, que, que ayuda a generar una red, a crear una vinculación entre mujeres que permite que se establezcan espacios de diálogo, de comunicación, de intercambio de experiencias, que ayuda a que sea más llevadera la situación y también adquirir nuevos aprendizajes, intercambiar saberes, lo que permite adquirir nuevos aprendizajes, fortalecer los que ya traigo, y de esta manera pues hemos logrado crear estos espacios de cuidado y redes de cuidado entre nosotras, sobre todo eso, como la idea principal de cuidar a las cuidadoras. Así que es como la base de sostén de estas experiencias como mujeres. Eso es como lo que quería comentarles a grandes rasgos, que estamos encontrando a la hora de hablar de cuidados, cuidadoras, pero también cómo se pueden crear espacios que permite que donde nos sentimos cuidadas, donde nos sentimos acompañadas, vinculadas, y que son fundamentales para nuestra existencia y nuestro proceso migratorio. Eso. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Como ha dicho Blanca, pues mi nombre es Paula Santos, soy coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, asociación de trabajadoras del hogar y los cuidados que nos autoorganizamos porque hemos trabajado en el sector del trabajo del hogar y los cuidados de interna. Entonces, en este camino de este proceso migratorio, identificamos como todas las barreras con las que nos encontrábamos y con todo el contexto social que había, y decidimos pues constituirnos como una asociación porque era lo que nos permitía acceder a diferentes espacios públicos para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? El que habíamos pensado de poder ser parte de las actividades o buscar las maneras, ¿no? de cómo organizadas acceder a otros espacios, como algunos museos, ¿no? Que en principio pues lo empezamos a hacer de forma grupal también para poder estar en estos espacios desde otro lugar, ¿no? Y no solas y con aquellas miradas estigmatizadoras con las que nos encontrábamos en aquel momento. Pues yo creo que al día de ahora, con toda la incidencia que hemos hecho como movimientos sociales, pues creo que sí que fue acertada nuestra decisión de autoorganizarnos y de ser como muy persistentes en la incidencia política y social necesaria, ¿no? Para la transformación social. Como asociación de trabajadoras del hogar y los cuidados, pues decidimos, como decía, buscar que todas las demás compañeras que trabajaban de internas tuviesen como espacios de formación
Una, para que pudieran acceder a los requisitos necesarios para poder hacer su regularización. Y esto pues lo logramos coordinando unos grupos de catalán en sábado, que para esto pues también desde nuestro propio conocimiento hicimos un diagnóstico de qué horarios iban mejor para que compañeras pudiesen acceder a formaciones. Las que salían a las 8 de la mañana pues pudiesen ir directamente a las clases de catalán. Luego, las que salían por la tarde, pues que pudiesen llegar directamente a las clases de catalán del otro curso, ¿no? O al salir de las clases de catalán también, pues ver que le fuera factible poder volver a sus trabajos, porque en muchas ocasiones no les dan permisos más que para salir a trabajar y muchas veces tienen que hablarlo y cambiar sus días, ¿no? Si salía el domingo, muchas cambian el domingo por el sábado y así. También lo de los módulos, ¿no? Que está el módulo B y el módulo C, que en su momento, pues, al inicio no había módulos en fin de semana, estos módulos en fin de semana, sino que solo de lunes a viernes. Nos acercamos a comisiones obreras, solicitamos que estos módulos se dieran en domingo, que era el único día libre que podían acceder, ¿no? a esta formación necesaria y como un requisito para el certificado de primera acogida. El módulo B, que es de conocimientos laborales, pues daba muchas herramientas, ¿no? necesarias para que también pudieran defenderse ante las vulneraciones de derechos humanos y derechos laborales, ¿no? Luego y también ante la ley de extranjería, ¿no? Para tener como un marco, ¿no? de defensa y de saber actuar en diferentes situaciones, aparte de los derechos ya mencionados. El módulo C de conocimientos de Cataluña, que también nosotras vimos que también es parte de ¿no? de este requisito para el certificado de primera acogida. No era solo como para que pudiesen acceder a estos requisitos, sino que también para que aprendieran a moverse en todo lo que es Cataluña. Y lo mismo, ¿no? Siempre ligado como al derecho de la ciudadanía, porque al final de todo somos mujeres migrantes, racializadas y que venimos a un lugar al que decidimos vivir, porque nos mueven diferentes causas que pasan en nuestros países y que muchas veces tiene que ver la economía de aquí, ¿no? Que ya hablamos de los proyectos de muerte, que hablan muchas defensoras y defensores de derechos humanos y que tienen conocimiento de los proyectos extractivos de nuestros países de origen. Entonces, con todos estos conocimientos, pues logramos lo que es el empoderamiento de la mujer y buscamos que haya una autonomía, ¿no? Tanto en la movilidad como el acceso a los diferentes recursos que hay y a los cuales pues tenemos derecho porque también vivimos en esta sociedad y aportamos económicamente. Desde el momento que entramos, hacemos los movimientos económicos los cuales aportamos en esta ciudad, en estas ciudades. Y solo que con la ley de extranjería estamos invisibilizadas, pero a nivel económico no. Entonces ahí hay un desequilibrio y siempre hablamos de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque tenemos esta ley de extranjería que nos invisibiliza, aunque ahora hayan reducido a 2 años, igualmente, pues siguen habiendo muchas vulneraciones de derechos partiendo de esa invisibilidad que hay. Y en el caso de las trabajadoras del hogar y los cuidados, pues dentro de los hogares, pues muchas también sufren lo que es acoso, vulneraciones como tratar de que la mujer tenga baja autoestima, ¿no? Que yo también digo, no, las mujeres que emigramos creo que no tenemos baja autoestima, porque del hecho de emigrar y para poder sostener nuestras familias y ser como el sostén de nuestros seres queridos, pues requiere mucho valor. Entonces,
Luego de toda esta incidencia, ¿no? Que hablando como organización y de la participación en diferentes espacios, aparte de estas formaciones, también redirigimos a las compañeras a la área de formación de cuidados, todas las áreas y según las necesidades que cada una tenga. También a otro tipo de formaciones, porque también desde el inicio nosotras pensamos que no todas tenemos como el objetivo de cuidar todo el tiempo, ¿no? Porque cada una migra con sus proyectos de vida, los cuales muchas veces al estar de interna nos obligan a olvidarnos de nuestros proyectos de vida, lo cual nosotros pues hacemos, insistimos en que hay oportunidades y que tenemos que provocar esas oportunidades también y buscar las maneras de siempre hacerlo de forma colectiva para que se alcancen, ¿no? Entonces, por lo que redirigimos a diversidad de formaciones que puedan hacer las compañeras y también, pues, de una forma organizada empezamos a pensar en todas las necesidades que teníamos, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que se nos nombró que éramos imprescindibles y se empezó a hablar también en la pandemia de la problemática de salud mental, cuando nosotras esto ya lo veníamos hablando desde antes, porque hay una situación de salud mental que siempre queda invisibilizada dentro de este sector. Aún al día de hoy ya es como que otra vez ha vuelto a quedar invisibilizada esa área, ¿no? Porque las trabajadoras del hogar y los cuidados tienen que estar al 100% cuidando, pero bueno, ¿quién cuida a la que cuida, ¿no? Entonces en el 2020 nosotras activamos una campaña de apoyo, una caja de resistencia para poder apoyarnos mutuamente por la situación de emergencia que se generó, ¿no? Porque ya que los recursos que habían, sabíamos que ya no, o sea, ninguna podía acceder a ellos. Ni siquiera las que teníamos papeles pudimos acceder a los recursos que se plantearon en ese momento. Y a partir de ahí, pues una de las cuestiones que nos preocupó mucho fue la vivienda, ¿no? A partir de ahí empezamos a coordinarnos con otras compañeras que veníamos trabajando desde lo que es el encierro migrante. En ese momento nos reconocimos entre unas y otras y vimos con quienes podíamos venir trabajando, y lo cual pues creamos lo que es el proyecto de la Casa Feminista Comunitaria Berta, que es como se llama al día de hoy. Y a partir de ahí, pues, venimos trabajando toda la temática de primera acogida, solo que de una manera totalmente diferente, como se hace desde diferentes lugares, ¿no? Una, porque como migrantes creemos que para acceder a un espacio de cobijo, no tenemos que cortarle las alas a las mujeres. Entonces, son espacios que hemos creado que son de paso en la casa que tenemos, mientras las mujeres piensan, se repiensan o se coordinan o buscan la manera o encuentran otras formas, ¿no?, de estar y sobrevivir aquí en Barcelona. Para nosotras ha sido un éxito porque hemos apoyado a muchas mujeres, hemos apoyado muchos procesos de vida en los cuales pues vimos que es un espacio muy necesario y sobre todo hacerlo desde de esto que decía, no asistencialismo, no el paternalismo, sino más bien brindando todas las herramientas, perdón, que ya hay en esta ciudad, que al mismo tiempo pues tampoco reproducimos lo que hacen en otros espacios por lo mismo, ¿no? Porque lo que queremos es sumar para que ese trabajo en red pues tenga un logro y que sea más efectivo. Porque si todo el tiempo estamos duplicando proyectos o espacios de atención con las mismas miras en las mismas zonas, es bastante difícil, ¿no?, que se vea la segunda parte avanzada o hay un avance más lento. A partir bueno, de sociabilizar que tenemos este proyecto,
es cuando nos encontramos pues con Punsis, y en la cual pues con el tiempo nos encontramos con un proyecto que es las comunidades ecofeministas de Habitalle, y que es donde se empezaron, bueno, comenzamos a hablar de los espacios con perspectiva feminista, y el cual pues fue una experiencia muy bonita, enriquecedora para todas, y que a partir de ahí pues los sueños que teníamos y tal bueno, nos nutrió para seguir soñando y saber que muchas cosas pueden ser posibles si estamos autoorganizadas. Y a partir de ahí, pues vamos compartiendo como otras formas de ocupar los espacios, otras formas de acceder a la vivienda y otras formas de habitarlos, ¿no? Y de recuperarnos sobre todo como mujeres empoderadas y con una fuerza vital que la estamos compartiendo aquí con todas las familias en Europa. Y gracias a eso, pues todo ese trabajo, ahora estamos pensándonos en una cooperativa de vivienda, que estamos pensándonos en cómo avanzamos, y en la cual pues poco a poco va a ir surgiendo y va a irse visibilizando el proceso del proyecto, y que es muy difícil también, ¿no? Para las personas que no tenemos un respaldo económico constante, y cuando hay sueldos también tan precarizados, porque aún lo siguen habiendo. Es difícil, pero creemos que sí lo vamos a lograr. También, pues creo que es la primera vez que lo mencionan públicamente. Ya en septiembre saldrá la noticia, pero hemos podido acceder a otra vivienda más, donde va a estar otra familia y donde vamos a poder desarrollar también parte del trabajo que ya venimos haciendo conjuntamente, y desde eso, ¿no? De acogernos, acompañarnos mutuamente y repensarnos también cómo estar, ¿no? Y sobre todo desde el respeto, desde el querer transformar la sociedad donde vivimos, desde el querer cuidar bien y cuidarnos bien, y que nos cuiden bien también en la sociedad donde vivimos. Entonces es como lo que les comparto ahora de entrada y no sé. No sé si puedes explicar qué es el certificado de primera acogida. Vale, el certificado de primera acogida es un documento que da el ayuntamiento, y para poder acceder a esto, pues hay que hacer una formación de 45 horas de catalán. Cuando encuentras un funcionario que acepta 45 horas, pues es bien, ¿no? Y algunas veces, pues hay compañeras que se encuentran con que les piden el catalán, el B2. Entonces son otras 45 horas, por lo que nosotras desde el inicio aconsejamos a nuestras compañeras a que estudien el catalán, no porque sea un requisito, sino porque es una lengua más que les va a enriquecer en su vida, en su currículo, y intentamos promoverlo desde ahí. Pero lamentablemente tenemos esta ley de extranjería que hace este tipo de herramientas que nos limitan, ¿no? Porque ya se sabe que es difícil acceder a tener 90 horas de nuestro tiempo para poder formarnos. Pero bueno, lo hacemos y ya, ¿no? Luego los módulos el módulo de conocimientos de Cataluña y el módulo de derechos laborales, que también se incluyó para acceder a este certificado, que serían 15 horas cada módulo, ¿no? Como decía, también son módulos y son formaciones que nosotras solicitamos porque es una necesidad de la comunidad estar informada del lugar de donde vivimos y de los derechos que tenemos, para que haya una sociedad donde no se vulneren derechos. Entonces, que son necesarios. Lo que yo no me imaginaba es que en su momento tenía que acreditarse con el certificado para que sea
se pueda dar un certificado de primera acogida, ¿no? Entonces ahora con los cambios de la ley no me han dicho que todavía queda, ¿no? Que son requisitos, pero bueno, ahí estamos a buscar tiempo de donde puedan las compañeras y nosotras para estar ahí dando la cara, digamos, y poniendo nuestro privilegio también para poder exigir derechos y exigir que los que ya tenemos pues al menos se cumplan también. Quería complementar un poco lo que tú estás diciendo y es que, bueno, una forma de regularizarse es con las circunstancias ¿cómo es? Excepcionales, que es cuando llevo 2 años en el territorio viviendo de manera continuada. Puedo pasar una serie de documentos a las oficinas de extranjería para regularizar mi situación administrativa y una de estas es el certificado de integración, demostrar que estoy integrada a la sociedad. Y para esto me piden todos estos cursos que realmente, sí, como lo dice Paola, se dictan en horarios que es muy complejo de que las mujeres puedan asistir. Y no solo esto, sino que después de lograr por fin los cursos, necesito ahora una cita con servicios sociales para que me haga el certificado de formación. Pero no encuentro cita previa que no encuentro, que pueden pasar meses. Y ya, bueno, por fin tengo mi certificado, ahora un montón de documentos más, pero para esto es que son estos módulos, para que se elabore el certificado de integración, demostrar que estoy integrada en la sociedad desde que hice algo básico de la lengua, desde que conozco un poquito el tema jurídico y conozco un poquito el tema laboral, pero esto implica una serie de horas y de tiempo en este sistema que el tiempo cuesta, de dejar de trabajar, de pedir permisos y bueno, es una dificultad más, una barrera más, pero a esto se refieren estos módulos. Gracias. Bueno, gracias a las compañeras por la exposición, me parece súper claro y súper necesario. Estoy pensando, quizás igual una pregunta un poco concreta, pero previamente una pequeña reflexión que tiene que ver con esta parte de uno de los pilares fundamentales en los cuidados de larga duración, ¿no? Que si bien es cierto, yo hablaba un poco de la otra parte en términos generales, quienes cuidan dentro del sistema, entre comillas, ¿no? Pues son muy necesarias. Y estas, voy a llamarlo pegas, ¿no? Que están comentando las compañeras, es darnos un poco o ponernos piedras en el camino, porque o sea, ahora mismo se conoce que no hay personas para que ayuden en los cuidados, para que apoyen en esos cuidados, ¿no? No hay enfermeros, tenemos carencia de diferentes perfiles y aún así, desde la administración, a nivel de la ley de extranjería, como estás comentando, pues si tienes que tener un certificado de esto, un certificado de lo otro, que por cierto, el certificado de primera acogida, ¿qué derechos son los que da? Lo desconozco, por eso lo pregunto, ¿no? ¿O es simplemente para verificar que tú te estás integrando a través del catalán y eso? O sea, quiero decir que en realidad también son dificultades que se van añadiendo a este sistema ya complejo y que cada vez se va a complejizar más por el volumen de personas que vamos a llegar a ser mayores, ¿no? Por lo tanto, me cuesta como también ver esa parte y creo que hay que ponerla también sobre la mesa, ¿no? Hay que discutirla, hay que insistir, porque en realidad las soluciones deberían ser más fáciles, más prácticas, ¿no? Considerando que por el otro lado estamos diciendo que no hay personal, que no hay suficiente gente que nos ayude en este proceso de cuidados. Y luego la otra parte también fundamental, creo que es necesario cuidar al cuidador porque en realidad si no están para cuidar, si no estamos para cuidar, pues a ver cómo hacemos, ¿no? Yo quizá en la misma línea justo de lo que estabais comentando, y que creo que Blanca también lo dijo ayer, no era como la administración parece ser, ¿no? Que promueve cosas, pero la misma administración es la que luego va poniendo barreras, ¿no? Todo el rato. Y en cuanto a la formación,
o sea, ahora mismo, porque estos 2 últimos años estaba un poco más desconectada, ¿no? Em, pero claro, también por el tema, ¿no? De cuando desde el colectivo defendíamos la asistencia personal, bueno, que es una figura, reconozco, ¿no? Que en teoría tiene que reconocer profesionalmente los cuidados, bla, bla, bla. Claro, había todo un rollo también, ¿no? De la formación que tenían que tener las personas, ¿no? Para poder ejercer asistencia personal, no sé qué. O sea, y uno de los grandes caballos de batalla fue la formación. O sea, porque pretendían que la gente hiciera 200 no sé cuántas horas. Cuando gran parte de las cosas también se decía, pero si se cagarán generándose muchas veces con el vínculo entre las dos personas, aunque tú tengas unos conocimientos básicos de... O sea, vale. Y yo creo que ahora no sé si estaba al final en el tema de 50 obras, no sé cómo iba la movida, o sea, pero vinculado a esto es como que me parece curioso, ¿no? Y por eso me encanta, ¿no? Que se generen estos espacios donde poder, ¿no? Como vincular las diferentes luchas sobre el mismo tema, ¿no? Que al final nos va la vida a todas, de un lado del otro y de los dos lados a la vez. Y es un poco eso, ¿no? Como la propia administración te va metiendo trampitas, ¿no? Dices, bueno, ahora ¿no? Vas a reformar la ley de dependencia, no sé cuántos, y es como, ostras, ¿por qué mucha gente? Y ahí me incluyo yo en un momento muy delicado, o sea, porque habían 2 PDFs diferentes, porque ¿no? Habíamos pasado de grado a nivel a grado, o sea, por un PDF, no poder marcar un PDF a otro, o sea, allí me fue mi futuro profesional. O sea, tal cual, ¿de dónde iba a sacar recursos? ¿No? Porque algo que nos ofrecían y que en parte sigue pasando a la gente más joven, ¿no? También es, claro, desde qué punto de vista hicimos las leyes en temas de cuidados, ¿no? Que era eso. Enseguida te ofrecían centro de día y pensaba, hola, tengo 30 años, ¿qué tal? ¿Sabes? O sea, no puedo ir a un centro de día que me estás contando, ¿no? Entonces era como hostia, qué bien, hemos conseguido una ley que nos va a reconocer no sé qué, y luego era como, nos han engañado, ¿no? Y justo a la hora del café también hablábamos, ¿no? De los mecanismos estos, ¿no? De la teleasistencia, de los fondos buitre, ¿no? Y ahora mismo tengo como, voy a salir de aquí con la cabeza, con la misma cara de ayer al final, pensando, ostras, ¿cuántos millones se han ido de los fondos de los Next Generation de cuidados a puedo decir palabrotas, ¿no? Una mierda de robots. Vamos a ver. O sea, que tenemos una teleasistencia pública que no te permite salir de tu casa, ¿vale? Que tienes que tener una línea de teléfono fija, con una serie de cosas, ¿no? Y que si tú necesitas lo del smartwatch este, que es, o sea, que es el reloj que llevo yo, tienes que acabar yendo a una parte privada que además está vinculada evidentemente o a la Caixa o al Corte Inglés, que es como, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que todos esos millones que pueden haber, ¿no? Si lo querían plantear también en términos de tecnología, podían haber ido, si tú quieres, a la teleasistencia, pero a otro tipo de recursos, ¿no? O a esto, ¿no? O cómo solucionar las cosas más del día a día, facilitar, ¿no? Que realmente la gente que ya tiene necesidad, la gente que necesita, o sea, a conectar cosas, o sea, se han ido a cosas absolutísimamente absurdas, ¿no? Que al final también eran como grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que quería compartir es eso, ¿no? De cómo los recursos existen, o sea, cada vez que nos digan que no hay recursos es mentira, o sea, recursos existen, ¿no? Y es la propia administración como sí, haciéndose fotos, pero es todo el rato en bucle. Y también me acordaba mucho que sería genial, esto lo voy a dejar aquí, hace muchísimos años ya, desde el Foro Vida Independiente, además con mujeres también que se dedicaban, ¿no? Al tema de los cuidados, hizo una publicación conjunta que era Cojos y Precarias, y de vez en cuando está bien, ¿no? Como ver de dónde venimos y decir, ostras, al igual hacer un club de lectura de esto de, oye, aquellas alianzas que se crearon ya en su momento, ¿no? Y que han sido como puntuales, porque también, ¿no? Hay, creo que como muchas resistencias, ¿no? Yo creo que también parte, ¿no? No solamente de la lucha con más autoorganizada, sino desde el tercer sector, creo que sigue habiendo, ¿no? Con muchas reticencias a generar un espacio así, donde podamos estar diferentes perfiles y abonar luchas. Y esto en el tercer sector casi no lo he conseguido. Se ha dicho Mari, no hace mucho, ¿no? En el entorno CGT sí que organizó como una mesa que estaba, ¿no? Sindicato Mar, estábamos 2 compañeras y demás. Pero no es tan fácil, ¿no? O lo hemos conseguido en Caladona y pienso, ojalá, ¿no? Poco a poco, igual que comentábamos ayer, espacios más de tú a tú, más pequeñitos, porque creo que hay veces que poner en común, ¿no?
los dos lados también, ¿no? Las violencias que vivimos nosotras también, ¿no? Como debemos hacer esta división, ¿no? Pero también quien recibe cuidados, o sea, los hijos de presión a veces no son muy obvios y acaban, o sea, la cantidad de compañeras y compañeros también que han sufrido violencias en entornos de cuidados, de todo tipo de entornos de cuidados, de entornos domésticos y entornos de, sobre todo, instituciones, son bestiales, ¿no? Y el cómo defender o no los derechos ahí también es como, ¿no? ¿Qué pasa con eso? No puedes tampoco decir nada. O sea que aquí, más estrategia. Bueno, yo quería hablar de algo que pasó particularmente ahorita. Me estaba escribiendo una mujer que acompañamos, Adelaida se llama. Ella viene de Bolivia. Ella es enfermera. En Bolivia cuidaba a personas mayores. ¿Qué pasa? Llega acá, bueno, finalmente después de un tiempo logra su regularización, pero su título no está homologado. Entonces no le permiten ejercer, y esta es una barrera bastante grande, como esa jerarquía en saberes, es un poco, se habla de eso, como esa jerarquía de los saberes, de quién sabe más, dónde se sabe más, cuando los saberes que traemos de nuestros territorios también son bastante válidos, pero tiene que esperar más o menos 2 años hasta que sus títulos estén homologados, pero no puede estar 2 años sin trabajar, y entonces está haciendo el curso de sociosanitario, que es el que exigen para el cuidado de personas mayores, pero tiene que trabajar para sostenerse, para enviar a sus hijos, hijas. Entonces me está escribiendo, ayúdame por favor urgente con una tarea que no me da el tiempo de escribirla ni imprimirla, y en la tarde paso un momentito a recogerla. Me estaba mandando, tengo estas preguntas, mis ideas son estas, ayúdame a organizarle porque no me da la vida. Entonces, cuando Lore hablaba de eso, de la red, en qué nos convertimos nosotras, ese acompañamiento, ese sostén, y en la posibilidad de tomarnos las manos y salir juntas de todos estos procesos que son tan caóticos, tan complejos. Entonces, cuando hablas de, digamos, falta de personal o más personal, es que realmente el personal está aquí. La cuestión es como esta barrera frente al reconocimiento de mis saberes, de mis títulos, de mis posibilidades, de mi experiencia en mi territorio como profesional para ejercer, para cuidar, para acompañar. Eso quería como comentar aquí porque justo acaba de pasar y me parecía como súper pertinente y acertado contarles eso. Bien. Ah, ya se termina. Bueno, sí, que bueno, como trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Desde el 2011 hay un Real Decreto que es el 1620, me parece. Bueno, no lo tengo ahora aquí. Bueno, pero que hay estos reales decretos, ¿no? Que juntan como una serie de derechos en el área del trabajo del hogar y los cuidados, los cuales pues todavía ni se cumplen aún ahora que hemos logrado en el 2022 que se ratifica el convenio 189 de la OIT y que se ratificó pues esto en junio del 2022, y a partir de ahí en octubre de este mismo año pues se hizo un Real Decreto para que recogiera y se implementara, ¿no? Y recogiera lo que es lo del derecho al paro, y que las trabajadoras del hogar y los cuidados pudieran acceder a tener un derecho al paro, una garantía social, la llamamos nosotros, para un momento que se quedan sin trabajo, ¿no? Pero estamos hablando solo de las que tienen documentación. O sea que siguen habiendo muchas cuidadoras que están fuera de todos estos derechos que hemos logrado, y también las que tenemos documentación y que hemos trabajado en esta área antes del 2022 también estamos fuera porque no fue retroactivo lo que logramos en el 2022. O sea que vemos muchas que no tenemos, no pudimos garantizar un derecho al paro si hemos trabajado antes en este sector. O sea, quedamos nulas en el sistema en este sentido.
Seguimos luchando organizadas, ¿no? Y como todo, nos vamos agotando en el camino, pero ahí seguimos, eligiendo nuestras pequeñas batallas. Y lo que está claro con respecto a lo que tú decías, que en diferentes espacios y que solo pues si los creamos entre nosotras se ve que van surgiendo y que van dando sus frutos, pues motivo a que lo sigamos haciendo. Nosotras, pues con respecto a lo que es el acceso a la vivienda, lo hemos visto, porque esto nos da seguridad, que tanto también lo hemos hablado en los diferentes espacios, y a partir de ahí remontamos a cómo sobrevivimos a una sociedad, ¿no? Autoorganizadas, acompañadas mutuamente, compartiendo entre unas y otras, buscando la manera de conciliar nuestras vidas ajetreadas conjuntamente con nuestra vida familiar. Y aparte de eso, pues decir que se me quedó en el tintero lo que es la quita de custodia de los menores también, que por la situación de precariedad a la cual quedamos expuestas por una serie de vulneración de derechos, hay este tipo de recursos como de Gaia, que no hacen un análisis en el sentido de cuáles son las causas y de cómo apoyar a las familias, sino que muchas veces van y recurren y quitan nuestros menores, ¿no? Entonces eso está en la sociedad, hay que hablarlo, lo planteamos no para crear una brecha entre migras y la comunidad donde vivimos, sino para que lo pongamos sobre la mesa y empecemos a buscar formas de que no pase y más bien de potenciar familias que tienen a sus hijas y a sus hijos aquí también, ¿no? Y al mismo tiempo para que tengamos una sociedad sana y nos cuidemos entre unas y otras. Pues gracias. Bueno, quedan muchos temas abiertos, pero a modo de intentar cerrar un poco, creo que urge avanzar también en cuestionar estereotipos, en intentar romper barreras de conocer a las personas. En el caso puntual que ha sido tan bullado en este tiempo con, por ejemplo, Mujeres Pa'lante, nosotros realizamos hace muchísimos años ya cursos de catalán, pero nos cuesta muchísimo encontrar profesoras, porque exigen que tenga certificado D. Y la mayoría de las profesoras que logramos tener son mujeres latinoamericanas que han estudiado, sabrán todos lo que significa llegar a tener un certificado D, porque no hay otras personas que quieran ser voluntarias para enseñar la lengua. No llegamos a encontrar a esas personas. Entonces, por una parte, no tenemos quien lo enseñe. Abrimos convocatoria para aprender catalán y en 24 horas tenemos 30 personas inscritas y lista de espera de otras 30. Tenemos una sala donde entran 20 personas. Tenemos a 25 estudiando catalán. Entonces, pensemos más allá de estos discursos de odio. El día sábado habremos recibido más de 1000 discursos de odio, violencia, misoginia, racismo, machismo, al menos 27 hombres invitándonos de las formas más violentas a enseñarnos catalán. Cuando les respondíamos amablemente, bueno, si tiene certificado de 4, podríamos llegar a conversar. Por supuesto, nadie tenía, certificado de, nadie tenía certificado de. Entonces, por favor, como el llamado es avanzar también en el diálogo, como hay demasiadas trabas para dialogar, demasiado prejuicio, y también en esta misma línea, como decía la compañera y como ha mencionado Pau también, pensar en la conciliación familiar a la hora de exigir formaciones. Con los años de trabajo que tenemos a Mujeres Pa'lante hemos visto que realmente son muchísimas las mujeres con deseos de formarse, con deseos de homologar, con deseos de seguir aprendiendo. Pero los espacios no les permiten ir con sus hijos o con sus hijas a los sitios donde tienen que formarse. No hay, o sea, nosotros que tenemos un espacio minúsculo hemos diseñado un lugar para recibir a los niños. Hay otros sitios que podrían hacerlo perfectamente también. Entonces, repensar cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, se quedan muchos temas abiertos, empatizo mucho con lo que has mencionado desde Gaia, también tenemos muchas denuncias, muchos casos que acompañamos.
Y la invitación es eso, a acercarse. Nosotras no tenemos miedo, el domingo lo teníamos porque recibimos hasta amenazas, pero no tenemos miedo a la aproximación, al acercarnos. Así que ojalá sea este un espacio también para poder generar puentes. Eso. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, Paula. Cerraríamos las jornadas ya. Me toca hacer un cierre. Quedaos conmigo en la mesa, ¿vale? Bueno, tengo millones de notas de estos 2 días, pero voy a intentar ser muy breve, respetar los horarios que habíamos pactado y en 5 minutos hacer como un poco un recorrido transversal de temas que creo que nos llevamos más como para seguir reflexionando, seguir pensando y seguir construyendo estos puentes. Ayer pensaba, ¿no?, en todo lo que se habló, que realmente hay como un triángulo invertido, ¿no?, entre mucha narrativa de cuidados, una narrativa enorme de cuidados que está omnipresente en los discursos de las entidades, de las políticas públicas, etcétera, una normativa que acota un poquito más y que, ¿no?, de aquí pasa aquí, y luego una concreción y una materialidad de los cuidados y unas dificultades que al final acaba siendo como muy difícil y acaba precisamente haciendo que este encaje entre la heterogeneidad de personas, la heterogeneidad de condiciones, la heterogeneidad de cuidados en sí, sea muy, muy difícil de concretar y sobre todo muy penalizadora para las personas que cuidan y para las personas que también que reciben cuidados, ¿no? Otra cosa que marcaba ayer como importante es cómo opera el género en las obligaciones de cuidados, ¿no?, en los diferentes roles, y el género, y podríamos extenderlo a cómo opera el origen, cómo opera la edad, ¿no? No es lo mismo cómo opera para las mujeres de la generación de mi madre, ¿no?, el tener que cuidar a su marido, que para las mujeres como más jóvenes. Entonces, cómo operan las diferentes estructuras en los estereotipos en relación a los cuidados. Ayer se hablaba mucho también de la desinstitucionalización, que hemos continuado hablando, ¿no? Pero este gran palabra le tenemos que acabar de dar formas y sobre todo acomodarlo a la vida cotidiana y acomodarlo, ¿no?, ajustarlo a las necesidades concretas de las personas. Hemos hablado mucho de la dimensión económica. Esto significa hablar de responsabilidades del sector privado, que el sector privado, los fondos buitres, etcétera, no sean al final quienes se lleven, ¿no?, el poco dinero, el poco presupuesto que hay para cuidados, y que esto pueda recaer al final en las entidades, en las personas que están poniendo, que están poniendo el cuerpo, el corazón, el esfuerzo, que están resolviendo al final las necesidades de los cuidados. Cuando hablábamos también de dimensión económica, cómo se priorizan, cómo se toman las decisiones en relación a la gestión presupuestaria, en relación a los cuidados, cómo se reparte. Hablamos ayer de la particularidad del contexto territorial, ¿no?, que no es lo mismo cuidar si hablamos de Barcelona, en Ciutat Vella que en Roquetas. Si hablamos de Cataluña, no es lo mismo en un micropueblo en un micropoble que en Barcelona, en Hospitalet que en Figueras. Bueno, hay un montón de diferencias territoriales, en Sant Joan de Mediona, ¿no?, en muchos sitios que tienen particularidades que se tienen que aterrizar las políticas públicas. No pueden ser una cosa tan estática y que al final dificulta o supone más quebraderos de cabeza todo el ajustarte a la burocracia y a las dificultades que facilidades que te dan, ¿no? Hablábamos de la tensión entre las políticas y las acciones, ¿no?, que son cuando hay políticas o acciones que intentan ser garantistas y muy universalizadoras, pues que la realidad al final siempre es mucho más heterogénea y siempre al final la gente que más necesidades tiene o que tiene necesidades más complejas es la que se queda en los márgenes y la que se queda sin ningún tipo de apoyo material por parte de administraciones públicas, pero también de la comunidad, ¿no?, que también en las situaciones de más complejidad también desaparece. Hablábamos ayer de la necesidad de hacer evaluación de las políticas públicas, o sea, invirtamos en hacer políticas, pero reservemos una parte de presupuesto para evaluar cómo se están ejecutando y qué cosas hay que ajustar, porque podemos equivocarnos, pero vamos a hacer pruebas
y luego, bueno, poder validar y poder ver en qué se pueden como cambiar y avanzar, ¿no? También en relación a las políticas públicas, a veces, bueno, voy a saltar esto porque no sé decirlo de manera políticamente correcta. Bueno, creo que es importante hacer normativas que blinden derechos. O sea, no quiero alimentar este discurso de viene la derecha, va a ser todo fatal, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero tenemos que pensar en hacer normativas que blinden derechos para todas, por lo que pueda pasar, ¿no? Porque, bueno, lo vemos en Barcelona, ¿no? Que tampoco es que la época de los comunes sea... Bueno, tenía muchas carencias también, pero de repente, pues ahora hay cosas que están mucho peor, ¿vale? Hablábamos del ámbito local y municipal, que al final es el más cercano a los cuidados, y esa posibilidad que tiene de acompañar, de fijar el contexto, de concretar las necesidades, ¿no? Y desde las administraciones públicas, pues este rol, ¿no? Igual debería tener más presupuesto de cuidados el ámbito municipal, porque es el que más puede concretar y el que más puede ayudar. Hoy hablábamos de las condiciones materiales, de los diferentes círculos, ¿no? De cuidados, de lo íntimo, lo comunitario, lo público, del reto demográfico de la longevidad, de la crisis de cuidados, de tener vidas con sentido y con significado, de abrir espacios de acompañamiento, de diálogo, de espacios abiertos, de hacer incidencia política, del poder acceder a espacios públicos, del que todas podamos acceder a espacios públicos, de la importancia de estar en los espacios públicos, entendidos como espacios físicos y como espacios políticos, de la importancia de tener espacios en los que juntarse, de tener una casita, de tener una casa abierta, bueno, porque sigue siendo importante el juntarnos, el contarnos, el explicarnos, ¿no? De las dificultades de la ley de extranjería, de las dificultades de las normativas, ¿no? También lo que contaba Monse, ¿no? Sobre la vida independiente, la vida interdependiente. Y quería como acabar con también, ¿no? Con una llamada o con lo que yo me voy, ¿no? De esta necesidad de seguir generando alianzas, que hablamos mucho o cada vez, ¿no? Hablamos más de interseccionalidad, habría que hablar también más de solidaridad transversal, solidaridades transversales, que estas solidaridades transversales pueden ir, ¿no? O sea, que cuando hablamos de necesidades de cuidados, hoy hemos estado hablando del espacio, tal, pero también podemos hablar del apoyo económico, ¿no? De pues cuando de repente pues tienes un trabajo fijo, pues a lo mejor le puedo dar a las compañeritas, no sé, 5 euros al mes para que puedan sus dificultades materiales tener un poco de ayuda, hacer voluntariado de catalán, ayudar a las compas a hacer los deberes para que puedan, vamos a hacer un fondo para hacer los deberes de las compañeras que no llegan a hacerlos, espacios en los que poder empadronarse, ¿no? Que es una gran dificultad que tienen las compañeras, que esto lo sé por Berta, o sea, por Paula, porque nos lo ha explicado un montón de veces, ¿no? Las dificultades que tienen muchas mujeres migrantes para poder empadronarse. Vamos a hacer una bolsa de sitios en los que empadronarse. Entonces, bueno, creo que hay muchas posibilidades, que tenemos muchos escenarios, tenemos muchas conversaciones pendientes que seguimos construyendo. Creo que al final este curso ha sido como un espacio bastante transversal, ¿no? De la academia, de las organizaciones, de las entidades, de mujeres con diferentes realidades, situaciones, que se ha visto, ¿no? La heterogeneidad de los cuidados, y que creo que ante los retos que hemos hablado, ¿no? De crisis de cuidados, del fascismo a las puertas, del capitalismo, del neoliberalismo, etcétera, las alianzas y las solidaridades transversales y seguir pensando juntas y aliadas es la única respuesta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos estos días. Gracias. Os van a pasar un formulario, esto me tocaba decirlo, un formulario supongo, de evaluación del curso. Si os apetece hacerlo, pues siempre será bienvenido para ver si hacemos futuros cursos, en qué poder mejorar. Así que nada, muchísimas gracias a todas.